Circuito Éxitos. Son las 7:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Esta que llega desde Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, que llega a todo el país a través del canal 990 de Simple TV y realmente al planeta a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Lindo amanecer en la ciudad de Caracas, muy decembrino, muy de enero, la verdad, la ciudad de Caracas el día de hoy. Son las 7:13. Dentro de las últimas áreas que quisimos abordar nosotros cerrando el año está el tema petrolero por la clara importancia que tiene para nuestro país, para su economía, para su beneficio del mío también. El precio del dólar, la producción, la cantidad que se puede estar exportando, con cuánto hacemos caja, en fin. La producción de derivados, que es clave también para nuestra cotidianidad, es decir, en materia macro, bueno, para los ingresos del país. Si nos vamos a lo pequeñito, bueno, su tanque de combustible y el mío del día de hoy, ¿no? El transporte para podernos movilizar. Por eso hemos querido nosotros invitar a Andrés Rojas Jiménez, es periodista, él es el editor de Petroguía. Andrés, qué gusto tenerte acá en el estudio. Gracias, Román, para ti, tu equipo de producción y estar aquí en estudio, que no es por teléfono o por Zoom. Eso es. También siempre es placentero. Mucho más agradable. Ya vamos a ir sobre algunos de los titulares del día de hoy, pero ¿cómo cierra el año, Andrés, en el sector petrolero? ¿Qué pasa si comparamos noviembre, diciembre 2022 con enero 2022 en materia de producción, en materia de precios, en materia de caja? Y luego pasémonos por esas noticias, por esos hitos que han permitido esas cifras que vas a compartir. Mira, básicamente te diría que los dos hitos más importantes que tiene la realidad petrolera venezolana tiene que ver, por un lado, con esta reciente ampliación de la cobertura que va a tener Chevron. Si eso no hubiese ocurrido, poco habría que contar. Quedan muchas expectativas para 2023. Y lo otro está marcado por el alza en los precios del crudo, que se registró sobre todo a raíz del inicio en febrero del conflicto, de la invasión en Ucrania, que repuntó los precios del petróleo y eso permitió que la caja de PDVSA y en general del gobierno de Maduro tuviera pues más ingresos. Si esos dos factores, sobre todo el de precio, no hubiese ocurrido, estaríamos en una realidad de estancamiento, es decir, el año 2021 hubo una recuperación de la producción, se ha mantenido con altos y bajos, tú lo habrás visto en los distintos titulares, no solamente de Petroguía, sino de otros portales, sube un mes, baja otro mes, al igual que lo mismo con las exportaciones, pero el hecho determinante ha sido el precio del crudo. Y ahora, esto que acaba de ocurrir a finales de noviembre, con la ampliación de la cobertura de Chevron. Yo diría que son los dos hitos más importantes noticiosos en materia petrolera venezolana del año 2022. Ahora, la producción entonces se mantiene alrededor de los 700,000 barriles. Sí, Poco más, poco menos. Baja a 600, Exacto. Un poquito menos, sube a 700, pero eso debería cambiar comenzando el primer trimestre de 2022. La diferencia, como lo has dicho, es el precio que le ha permitido una mejor caja. Ahora, fíjate, cuando uno lee, por ejemplo, este titular de Mundo Borra esta mañana, la Confederación Venezolana de Industriales, es decir, con Industria, Luigi Picel ha dicho que celebra que Chevron continúe sus operaciones en el país y de hecho va más allá, es como mucho más alentador en sus declaraciones. Caramba, eso llama a un manejo de las expectativas, ¿no? Porque tampoco es que los problemas del país se resuelvan con esa licencia Chevron. No, fíjate que es una licencia bastante, es decir, yo creo que lo más importante, yo creo que eso va a ser determinante cuando a principios de año veamos los primeros reportes del Departamento de Energía de los Estados Unidos, porque es el regreso del petróleo venezolano, es decir, si eso ocurre en diciembre y se conocen los primeros despachos, pues eso va a ser la noticia petrolera del año. Claro. Porque es el regreso del petróleo venezolano después de casi 4 años a su mercado natural por más de 100 años. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que esa es la principal expectativa. Es una licencia muy limitada porque básicamente es un petróleo que tiene que comprar solamente Chevron con una serie de condicionantes y una licencia que tiene una duración de 6 meses, renovable, pero va a estar muy sujeta a aspectos de índole político. Lo decía Diosdado Cabello la semana pasada. Mira, las sanciones no han sido levantadas. Con esta licencia de Chevron no se levantan las sanciones. Y ustedes en Petroguía, de hecho, titulan con Ecopetrol no hará negocios con PDVSA para no arriesgar su operación en la cuenca de Premium en los Estados Unidos. Es decir, todavía hay dudas, escepticismo, reticencia, distancia con el tema venezolano. Y hay un tema por resolver, Román. Y yo creo que va a ser la noticia del año 2023 comenzando, porque va a estar muy sujeta a qué ocurra con la oposición venezolana y esta figura que se creó, digamos, de control y que tienen control sobre Citgo. ¿Qué pasa con Citgo? ¿Qué pasa? Porque, digamos, en este momento Citgo
compra mucho petróleo colombiano. Es decir, fíjate que tenemos esta paradoja donde Colombia, gracias a las sanciones de Venezuela, se logró ubicar como uno de los primeros suplidores de petróleo de los Estados Unidos, y eso básicamente por los contratos que tiene con Citgo. Gracias a las sanciones y al personal de PDVSA que termina haciendo vida en Colombia, ¿no? Ese era el otro punto, que digamos, ahí hay unas implicaciones políticas también con el tema de la administración de Duque. Obviamente eso cambia, es decir, la llegada de Petro a Colombia, y tú que estás hablando ahorita de los 100 años, tiene de los 100 años, perdón, de los 100 días. De los 100 días de Petro. Justamente un punto medular ha sido el tema energético. Claro. Y en ese particular, los presidentes Petro y Maduro firmaron aquí un acuerdo. Llegó a haber una reunión con el presidente, el ministro Tarek El Aissami. Entonces, ese punto, cómo quedan esos despachos, digamos, que en este momento está haciendo Ecopetrol a favor de Citgo. Fíjate, Andrés Rojas Jiménez con nosotros, periodista editor de Petroguía. Hoy hablamos a través del pitazo de la planta de craqueo catalítico, del reformador de la refinería de Cardón, hablamos de Amoay, del CRP en general. ¿Cómo están nuestras refinerías, Andrés? Mira, todo depende con el punto con el que se compare. Indiscutiblemente que mejor que en 2020, pero no tan bien como hace 5 o 6 años, ni años luz de lo que fue el sistema de refinación. Es decir, prácticamente es un sistema de refinación que está trabajando en el mejor de los casos a 1/3 de su capacidad, con muchas limitantes. Tú leías un titular donde decía lo del tema de los repuestos. O sea, fueron refinerías que básicamente en su concepción original están muy vinculadas con toda la tecnología de los Estados Unidos. Las sanciones limitan indiscutiblemente toda la importación, la propia capacidad financiera. PDVSA no, es decir, ha tenido limitaciones porque no consigues inversionistas vinculados con las sanciones, pero también a la propia realidad del país, la falta de confianza, etcétera. Entonces, en este momento atiendes la demanda, pero cuando ocurren estos problemas, y uno lo siente mucho en el interior del país, fíjate que incluso te diría que en la región central, yo tuve oportunidad de estar el fin de semana pasado en Valencia, incluso en la propia Puerto Cabello, y aun cuando son zonas que en determinados momentos ya no había colas, sobre todo en lo que tiene que ver con la venta dolarizada, te consigues con colas en la dolarizada, y tiene que ver con esto, cuando hay fallas en la refinería o cuando hay falla en el sistema de transporte de las gandolas, que prácticamente está a menos de la mitad de lo que tiene la capacidad. Ha habido algunos intentos de, por ejemplo, fíjate que algunas estaciones de servicio han sido entregadas, otorgadas a las gobernaciones, y a su vez las gobernaciones a privado, bajo un esquema dolarizado. Eso diera un beneficio, pero es un esquema insuficiente para todo mejorar el sistema de refinación. Uno no lo siente tanto en la ciudad de Caracas porque indiscutiblemente que en ese esquema de distribución que se montó se prioriza, pues por supuesto, atender la capital. Fíjate que llamamos hoy a Carmen Elise Pecorelli para hablar en términos generales del Estado. Pero comenzamos, claro, por las lluvias y lo que ocurrió en las tejerías y en el Castaño. Y cuando le dejé abierta la pregunta hacia el final, dice, bueno, ¿con qué otro aspecto cierra como noticia Aragua? Decía, bueno, las colas y sobre todo los últimos días. O sea que sí tiene un impacto importante, ¿no? Sí, y hablamos aquí de gasolina, pero el mismo problema se presenta con el diésel, claro. El mismo queja de los sectores industriales, por ejemplo, el sector pesquero, todo lo que tiene que ver con el abastecimiento para las lanchas, tiene todavía enormes limitaciones, es decir, y todavía la gente... Quizás uno desde Caracas dice, y me pasó a mí estando en Valencia, que a ti te digan que tienes que hacer una cola de casi 2 horas para una dolarizada, tú dices, bueno, pero eso yo no lo vivo en Caracas. Pero no lo vivo en Caracas, pero sí se vive en el interior del país. Claro, estamos hablando de una ciudad tan importante como Valencia, el caso de Valencia. A 2 horas de Caracas. Absolutamente. Andrés, es muy difícil predecir el mundo petrolero porque depende de la naturaleza, del consumo, de que haya una invasión, una guerra, un conflicto, pero se manejarán escenarios. ¿Cuáles serían los escenarios probables para Venezuela en términos petroleros para el año que viene? Mira, digamos el consenso desde el punto de vista de los distintos análisis que he visto por parte de economistas, personas vinculadas con el sector de los hidrocarburos, apunta un retroceso en los precios del petróleo. Estamos viendo signos de recesión en los Estados Unidos, en Europa, China. Y eso, la misma China por el tema del COVID. Entonces eso tiene su incidencia en una caída en la demanda. Entonces, en ese sentido, el escenario de precios del petróleo, que sobre todo se vio en el primer semestre, es difícil que se vea. En el caso venezolano, tiene su incidencia un petróleo en $60 cuando llegó a alcanzar en un momento dado la cotización del Merey en más de 90, sobre todo a mitad de año.
Y el segundo factor, digamos, es que también hay bastante consenso en que al menos ya por parte de la administración Joe Biden hubo un cambio, implica el regreso del petróleo venezolano, entonces ese petróleo al menos va a poder llegar, cabría esperar Sin otras descuento. sin descuento. Es importante. Cabría esperar si siguen avanzando como hemos visto, porque yo creo que independientemente de las dudas que genere los avances de acuerdo entre oposición y gobierno, creo que ha sido bastante simbólica esta foto que se tomó el ministro Tarek El Aissami con el presidente de Chevron Venezuela, Javier Larrosa. Es decir, ahí hay una carga simbólica, hemos visto cosas donde Chevron está participando en actividades sociales impresionantes. Por ejemplo, ahorita que acaban de reabrir el Museo Sacro, hasta Chevron está involucrada en la reapertura del Museo Sacro. Entonces, esos gestos simbólicos te das cuenta que apuntan justamente hacia un cambio en las expectativas que tenían las relaciones petroleras entre Estados Unidos y Venezuela. Siempre entendiendo que esas mejoras, que esas buenas noticias redundarán en beneficio para los venezolanos dependiendo cómo se administren. Absolutamente. Por lo menos ya uno empieza a ver en las dos zonas donde están las empresas mixtas en las que participa Chevron, que ya se empieza a hablar de nuevas contrataciones, de nuevas mejoras, de una incidencia. Estamos hablando de una zona muy deprimida, como es el caso del estado Zulia, desde el punto de vista petrolero. Sí. Bueno, en otro sentido también, pero hablo del petrolero que quizás es emblemático cuando uno está sobre todo por la costa oriental del lago de Maracaibo. Y también en todo lo que tiene que ver con la zona de Anaco, que es la faja del Orinoco. Andrés, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ti, Román, por todo el apoyo al Petroguía y bueno, nada, feliz año. Déjame decirte que quiero particularmente agradecerte porque eres aliado, colaborador, cercano y a lo largo del año siempre has estado allí de la mano con nosotros y eso es un privilegio. Hasta las guacamayas que se paran en mi casa. Hasta las guacamayas me escuchan el programa. Andrés, por cierto, no hemos hecho contigo rocola. No. Hay que anotar a Andrés para la rocola. Bueno, fíjate, de estas cuatro que tengo como preseleccionadas, Yes, Queen, Michelle Bublé, V40, ¿con qué quieres despedir? Uy, hay dos que me gustan. A ver, ¿cuál puede ser? Lo que pasa es que una me hace sentir un poco cursi, pero no importa. ¿Cuál será? Me voy con Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Aunque también hubiese... es que me pones